por qué tendemos a no prepararnos para la muerte. O sea, si siempre todos los seres humanos estamos en constante aprendizaje y nos estamos metiendo a clases de diferentes cosas para aprender diferentes cosas y para todo queremos un diploma que nos avale, entonces, ¿por qué no nos preparamos para lo único que sí o sí sabemos que va a pasar? O sea, es seguro que te vas a morir en algún punto de tu vida, de esta vida. Entonces, si ya sabes que te vas a morir, ¿por qué no te preparas para eso si te preparas para todo? Punto número uno, siempre tendemos a creer que está muy lejos de nosotros. Por ejemplo, yo te puedo decir, sabes que yo tengo 28, están vivos mis papás, están vivas mis abuelas, y tengo un abuelo vivo también, está hasta ahí por el momento. Pero entonces siempre veo que hay gente más grande que yo que sigue viva. Entonces yo digo, a ver, pues si hablo de muerte, ¿por qué me tengo que preocupar yo? O sea, me falta muchísimo. Cuando eso es verdad, no sabemos. O sea, la muerte mañana me puedo caer de la cama y la muerte está ahí para mí. O sea, no es que va en orden, no es que me faltan muchos años, la muerte está ahí. Entonces, esa es una. La primera, creemos que está muy lejos y creemos que no nos va a tocar. Con la segunda, creemos que si hablamos de ella, la vamos a acercar. Creemos que cuando la mencionamos, entonces la estamos llamando, que entonces es una realidad, y si es una realidad, me empiezo a paniquear y ¿sabes qué? No es algo que yo esté dispuesto a ver en la vida. Entonces, pues justamente nos empezamos a dar cuenta que estos eran como lo que hacía que la gente se cerrara y no quisiera hablar de ella. ¿Qué hacemos nosotros? Empezar a entender que la muerte es simplemente un cambio. El ejemplo por excelencia para todos, para siempre, es la mariposa, ¿ok? Entonces la mariposa tiene sus etapas, no sé si te acuerdas en tu clase de ciencia que veías el ciclo de la mariposa. Era este huevo que después se convertía en esta oruga, que después se convertía en pues en esta pupa, que después se convertía en mariposa. Tú podrías creer, o la mariposa en su cabeza puede creer, que la muerte es lo peor que puede pasar, que la muerte es lo que va a hacer que deje de ser lo que es en ese momento. La mariposa le tiene que tener miedo a la muerte, le tiene que tener miedo a este cambio. No, ¿por qué? Porque es simplemente algo diferente que le corresponde vivir. Es simplemente algo diferente que justamente hasta le ayuda a evolucionar de cierta manera, le ayuda a ver las cosas de cierta manera y le empieza a ayudar a poder tener diferentes experiencias. Entonces pasa lo mismito con nosotros. Es simplemente entender que estamos cambiando. A final de cuentas, tu esencia es la misma. A final de cuentas, tú eres la misma persona. Simplemente estás cambiando. Tendemos a empezar a creer que lo que somos es este cuerpo físico. Y lo que me identifica y lo que me hace ser quien yo soy y quien yo conozco es solo este cuerpo físico. Y dejamos de comprender que va mucho más allá, que es tu esencia, que eres tú, que esto traspasa lo que puedes ver con tus ojos y lo que puedes tocar con estas manos y con estos pies y con este cuerpo. O sea, vas mucho más allá. Ahí, por ejemplo, me estoy acordando de la película de Soul. El cuerpo se queda, pero su esencia sigue. Y él se sigue acordando de qué es lo que le gusta. Y él se sigue acordando. Y él sigue teniendo como estas cosas que quiere y que está buscando. Pero no es el cuerpo físico que le ayuda. El cuerpo físico, a final de cuentas, es un transporte. O sea, es lo que te ayuda aquí a poder hacer ciertas cosas, a poder realizar ciertas acciones, pero tu esencia, esa sigue. Entonces la muerte simplemente es un cambio del outfit o del transporte que está llevando a esta esencia que verdaderamente eres tú. Pero esta esencia lo que está buscando es regresar a la fuente. Es volverse a unir a la fuente con un todo. Que aquí tú vas a poder decir de que estos güeyes medio se les está botando la canica. O sea, como que lo quieren ver todo muy bonito. Entonces hay que hablar un poquito de que sí es la muerte. La muerte, como nosotros nos gusta verlo, es que es el examen final de esta encarnación. Llega un punto en el que tomas muchas elecciones. Y dentro de esas elecciones es justamente pues el regresar, o sea, el reencarnarte, el volverte a encarnar en esta 3D. Para volverte a encarnar, ¿cuáles son las cosas, los factores que van a estar, que se van a tomar en cuenta? Pues a final de cuentas estás aquí para evolucionar. Evolucionamos a través de nuestras experiencias y a través de nuestras emociones. Si tú necesitas evolucionar cierta cosa, pues entonces ciertas experiencias te van a facilitar esa evolución. Con facilitar no me refiero a que te va a gustar la experiencia, sino que te va a ser más fácil que lo tengas que sí o sí evolucionar. Tú vas a decidir si es o sea, desde el lado del amor, si es desde el lado del miedo, pero estas experiencias sí o sí se te van a dar para que tu nivel de conciencia empiece a dar como estos saltos, ¿ok? Estos saltos evolutivos. Entonces, ¿qué es lo que sí es la muerte? La muerte es el examen final de esta encarnación. Cuando tú vienes a esta encarnación, te digo, decidiste
vivir en cierto país, con cierta familia, que tus papás fueran de cierta manera, tener ciertos hermanos, que te pasaran ciertas cosas, ¿ok? Una vez más, porque pues a final de cuentas querías evolucionar y querías aprender tal lección. Entonces al momento que tú de esta encarnación trasciendes, dejas de ser este cuerpo físico, sí es este examen final de que, ok, o sea, tú en esta encarnación tuviste ciertas oportunidades y viviste ciertas experiencias. Y lo que tú tenías, bueno, tenías entre comillas, pero lo que tú querías evolucionar fueron ciertas cosas. Entonces, ¿qué hiciste con todo esto? O sea, con todas estas herramientas que se te dieron, con todas estas experiencias que pues, se te permitió tener, con todo esto que viviste, ¿qué hiciste para evolucionar lo que tú querías evolucionar al momento de decidir reencarnar en este cuerpo? ¿Qué es lo que pasa? Pues una vez más, y lo quiero como volver a jalar. Entonces, tú puedes decidir si durante todo el año escolar te tiras a la fiesta y no haces nada, pero pues sí o sí ya sabes que va a haber un examen final. Un examen en el que se te va a preguntar de que, oye, a ver, o sea, durante todo este año nosotros vimos esta información y para tú poder pasar al siguiente año tienes que presentar este examen. Entonces aquí sucede igual, ¿ok? Si tú estás de fiesta durante toda tu vida, pues al final te van a decir de que, oye, pues, o sea, estuvo bien que tú querías fiesta, estuvo bien que tú decidiste no hacer caso, pero pues ahora tienes que presentar esto. Entonces, ¿qué tienes tú para presentar? ¿Ok? O si tú más bien, la otra opción es si tú constantemente durante el año escolar estás estudiando para tus quizzes, estás haciendo tus tareas, estás conscientemente activo en ese plan de estudios. Entonces, para cuando a ti te llegue el examen final, va a ser lo más fácil del mundo, pastel comido. No sé si se dice pastel comido. Entonces, va a ser lo más fácil del mundo. Pan comido. Pan comido, es pan comido. Entonces, bueno, va a ser pan comido. ¿Por qué? Porque tú conscientemente durante toda tu vida sabías que este momento iba a llegar. Entonces, una vez más, es una pregunta slash invitación a qué estás haciendo. O sea, si sabes que sí o sí te vas a morir y sabes que sí o sí, o sea, va a llegar, o que pues se te está dando la oportunidad de evolucionar de ciertas maneras, entonces, ¿por qué decidiríamos no estar conscientes, activamente conscientes y presentes de todo eso? ¿Por qué decidiríamos no prepararnos para este momento que sí o sí nos va a llegar? Ok, sí, ya entendimos todo esto, pero me sigo a lo mejor asustando de morir. Entonces, ¿qué es en realidad ese miedo a la muerte? Y dicho muy cortito y sin entrar a mucha profundidad, la muerte, sí, eso digo y ahorita seguro me voy a alargar 10 minutos. El miedo a morir es el miedo a cambiar, o sea, a resistirse a lo que sea que la vida te está presentando. Ya sea, porque acuérdate que no nada más es muerte, la muerte física, sino todo lo que estás viviendo todos los días durante tu día. Entonces, no aceptar el cambio que estás recibiendo durante tu día es estar teniendo miedo a morir. Y en específico con el cuerpo físico, es también no estar siendo consciente o no estar teniendo esta información activa que el hecho de dejar tu cuerpo físico atrás o en esta dimensión es simplemente este cambio, ¿no? O sea, es el miedo a hacer ese cambio. Cuando hacemos esta sustitución de palabra, esta sustitución de concepto, abrimos un mundo nuevo de infinitas posibilidades porque entonces ya no tengo miedo porque no dejo de existir, sino más bien cambio mi outfit, ¿ok? Cambio la manera en la que me estoy presentando o en la que me estoy reconociendo, pero sigo estando ahí, ¿ok? Muerte, cambio.